Bienvenidos, gracias por acompañarnos en el encuentro ANUYES TIC 2021. Mi nombre es Eunice Alejandra Pérez Coello. A continuación les presento el panel de investigación en ciberseguridad, el cual será moderado por el doctor Gabriel Sánchez Pérez, profesor investigador del Instituto Politécnico Nacional en la ESIME. Gracias. Y lo acompañan el maestro Álvaro Iván Parres Peredo, el doctor Pablo Velarde Alvarado, el doctor Darío Medina Ramírez y el licenciado Francisco Javier López Muñoz. Adelante, doctor Gabriel, y bienvenidos. Gracias, Eunice. Un agradecimiento a la ANUYES por habernos invitado nuevamente este año a colaborar con ustedes en el encuentro TICS. Hoy, como ustedes pudieron ver, estamos rápidamente saliendo de un panel y entrando a otro. Hoy él nos va a poder pues acompañar algunos distinguidos colegas que nos hablarán de temas importantes que son para todos los miembros que nos acompañan en redes sociales, en los diferentes medios de comunicación en los cuales están compartiendo esta presentación. Recordemos que el tema que vamos a estar trabajando el día de hoy son los retos de las instituciones de educación superior ante la realidad del COVID-19, una mirada a la investigación en ciberseguridad. Y me voy a permitir pues hacer una presentación muy breve, ya que tenemos una hora específicamente para el panel, pues de los colegas que hoy nos acompañan y invitados que con algunos de ellos hemos colaborado ya hace algún tiempo. Principalmente el doctor Pablo Valverde, actualmente se desempeña como profesor e investigador en la Unidad Académica de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Nayarit. Bienvenido, Pablo. También damos la bienvenida al candidato a doctor Darío Medina Ramírez. Es doctorante por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, y es maestro en Seguridad de la Información, egresado del Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México. Bienvenido, maestro Darío Medina. Damos también la bienvenida al maestro Francisco Javier López Muñoz, es catedrático en la Universidad de Málaga y director del Grupo de Investigación de Ciberseguridad NIC Lab, y ha tenido a bien dirigir más de 50 proyectos de investigación y publicado casi un centenar de artículos en revistas internacionales de alto impacto. Bienvenido, Francisco, también al evento. Seguido de darle la bienvenida al doctor Aldo Hernández Suárez. Él es maestro y doctor en Ciencias de Comunicaciones y Electrónica y actualmente es profesor de los programas de ciberseguridad de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido, doctor Hernández Suárez. Hola. Finalmente darle la bienvenida a otro gran colega, amigo mío, doctor Álvaro Iván Parres Peredo, doctor en Ciencias de Ingeniería con una tesis titulada Sistema de Detección de Intrusos, basado en anomalías a nivel de host, utilizando rankings para la seguridad informática. Él nos acompaña por parte del ITESO. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás? Pues bueno, yo creo que el panel, como ustedes pudieron revisar en la información que se nos compartió, pues trae diferentes preguntas detonadoras para que por cada uno de ustedes pueda darnos su punto de vista, y el objetivo principal es conocer desde el punto de vista de los invitados de qué manera afectó la crisis del COVID-19 el tema de la investigación en ciberseguridad dentro de sus propias instituciones y el impacto que ha tenido en el aumento del uso de las TICs en cuanto al tema de ciberseguridad. Y finalmente yo creo que sería importante tener a bien ir preparando unas recomendaciones sugeridas por parte de ustedes para enfrentarnos a una posible continuidad de la pandemia o a incidentes que pudieran venir relacionados con la misma. Vamos a iniciar con una primera pregunta e invitaría al doctor Álvaro que nos pueda dar su punto de vista, y es: ¿cuál ha sido la principal vulnerabilidad y amenaza detectada dentro de las instituciones u organizaciones en las que participa a raíz de esta emergencia sanitaria? Tendríamos hasta 5 minutos, Álvaro, para poder hacer tu comentario. Gracias. Muchas gracias, Gabriel.
Antes que nada, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que cuando hablamos de las principales vulnerabilidades o amenazas dentro de las instituciones, en todo pues este tiempo que nos trajo el COVID, lo primero y lo más grande que tenemos que hablar es la gran falta de cultura sobre seguridad informática que existe en las personas, ¿sí? A pesar de que aquí estamos puros expertos en el área, la realidad es que somos pocos y aún en áreas de tecnología hay mucha falta de esta cultura. Entonces, la pandemia, digo, no tengo que decirlo, ¿qué provocó? Que todo el mundo se tuviera que meter a un mundo digital de la noche a la mañana. Maestros, alumnos, universidades, áreas administrativas, áreas académicas, absolutamente todo. Y con esto, el número de operaciones, todo incrementó y obviamente pues se volvió un caldo de cultivo perfecto para todo este tema de amenazas dentro de las redes, dentro de los ambientes digitales. En mi muy particular punto de vista, yo creo que la principal vulnerabilidad a la que nos vimos afectados de manera muy general fue en los temas de ingeniería social. ¿Sí? Tuvimos muchísima gente que obviamente se aprovechó, gente que tenía nulo conocimiento y de repente tenía que entrar a una sala virtual, todo era por correo electrónico, se perdió el diálogo en pasillos, el diálogo por teléfono, todo era por chats. Y obviamente esto que provocó que muchas personas fueran víctimas de temas de ingeniería social. Que tuvimos que de repente capacitar, ahora sí que en Express a la gente, a ver cuándo era un correo falso, cuándo no era falso, cómo asegurar una sala de una videoconferencia. Digo, todo el mundo supimos de los miles de casos donde la gente entraba, teníamos un montón de spammers que buscaban ID sin contraseña para entrar y meter contenido. Creo que en todas las ciudades tenemos la anécdota de donde se metió alguien en una sala y hizo algo, pero todo esto ronda en el mismo punto, que es esta falta de cultura sobre la seguridad. Entonces, para mi punto de vista sería lo más fuerte, porque de ahí, digo, ransomware, todo lo demás, toda esa consecuencia de esta falta de cultura y el hueco que nos dejó la ingeniería social. Ahora sí, diríamos, como a veces hemos dicho en otros lugares, en otros paneles, pues al final del día, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, es el que hizo mucha falta de haber metido a toda la gente al mundo digital de golpe. Sí, gracias, Álvaro. Bueno, sí, obviamente creo que las herramientas que en su momento estábamos utilizando a principios de la pandemia no estaban diseñadas al principio pues para este tipo de fines a los que hoy las estamos pues ocupando los que nos dedicamos a la parte académica, ¿no? Entonces los estudiantes o aquellos públicos a los que fue dirigida pues esta campaña de concientización o de la parte de impartición de clases, pues vieron la oportunidad de pues estar utilizando esas herramientas para otros fines. Pero bueno, está bien, muy bien, gracias Álvaro. Darío, no sé tu punto de vista, por favor. Muchas gracias. Y muchas gracias en primera instancia a la ANUYES por la invitación nuevamente para poder estar con ustedes y cooperar desde nuestra trinchera, ¿no? Bien, pues referente a la pregunta que nos acaba de plantear, doctor, ¿cuál ha sido la principal vulnerabilidad y amenaza? Eso me suena a riesgos, ¿no? ¿Y cuáles son esa parte de riesgos y sobre qué actúa esto principalmente derivado de la pandemia? Pues bueno, estamos hablando de activos de información en las organizaciones. Y sobre todo, por supuesto, de las organizaciones, universidades específicamente relacionadas con esta pandemia. Lo dividiría en tres, ¿no? Sobre qué activos de información actuaron estos riesgos. Bueno, no tenemos más que los alumnos, los docentes y, por supuesto, las tecnologías de la información usadas, ¿no? Ahora, si separamos la parte del activo de información alumnos, estamos hablando específicamente de las vulnerabilidades como que, ya lo decían ustedes, ¿no? Faltas de equipos de cómputo con características básicas de conexión desde ahí. Falta de internet y de un buen internet, por supuesto, que hubiera siquiera el internet con una muy buena calidad. Falta de concienciación y capacitación en materia de seguridad y ciberseguridad para configurar adecuadamente las conexiones y, claro, la seguridad en los equipos de cómputo de los alumnos. Bien, añadiría todas estas vulnerabilidades también para los docentes. Agregaría específicamente para los docentes la falta de capacitación y concienciación en las diferentes plataformas de aprendizaje. No me dejarán mentir mis colegas, por supuesto,
nos hicieron manejar, pero de bote pronto, alrededor de 3, 4 y hasta 5 diferentes plataformas. Imagínense aprender en un cortísimo tiempo, específicamente aprender a manejar esas diferentes plataformas. Por supuesto, también representa un reto en materia de capacitación y concienciación, ¿no? También una parte importante en cuanto a los docentes es la falta de sensibilización, y esto yo creo que sí lo quiero resaltar. La falta de sensibilización con el estado general, del estado mental de los alumnos y de su alrededor, porque a veces veíamos y hemos visto muchos casos donde se exponía la intimidad, ¿no? Estábamos metiéndonos en la intimidad y la privacidad. Entonces, una preparación a nivel emocional y de manejo de emociones también era una parte importante de esa debilidad de los aspectos propios del manejo emocional hacia el trato de los alumnos, y yo creo que muchos de nosotros lo vivimos, ¿no? Ahora, por último, voy a tocar la parte de las tecnologías de la información referente a vulnerabilidades. Bien, en primera instancia, una falta de capacidad de atención por demanda. Vimos específicamente, y recordarán ustedes, esos lapsos grandes o loops grandes de falta de conexión, de verdad fueron tremendos, ¿no? Falla en configuraciones iniciales de seguridad, vimos hackeos explícitos en plataformas muy importantes en la actualidad. Por supuesto, no me van a dejar tampoco mentir mis compañeros, en Zoom, ¿cómo ha cambiado Zoom desde la primera versión hasta la que actualmente estamos viviendo, ¿no? O sea, ya nos dejan en presalas y no, de verdad es abismal la versión 1 a la versión actual del Zoom, ¿no? Y sobre todo, ¿saben qué? Y eso sí me daba muchísima cuenta, en esta parte de vulnerabilidad en las tecnologías de la información, en particular, la falta de términos y condiciones bien establecidos por parte del proveedor de servicios, tanto de Internet como de la plataforma tecnológica, debido a qué uso se veía como un habilitador y no como un aspecto de violación a la intimidad y privacidad, cosa que ya estábamos platicando. Mismos aspectos que fue aprovechado por personas y entidades que buscan esa brecha de cumplimiento y llegar a determinar incidentes graves por dichas violaciones de intimidad y privacidad. ¿Cuáles son las amenazas? La parte de los alumnos no capacitados y en conciencia de un buen uso de los instrumentos de aprendizaje. Estoy hablando desde la computadora, como de la interacción con sus compañeros y docentes, de los profesores, no capacitarlos sin conciencia y en el buen uso de estas mismas tecnologías de información, hablando específicamente del uso de diversas plataformas tecnológicas al mismo tiempo y en concientización legislativa y jurídica. Yo creo que no debemos de dejar perder ese punto importantísimo, ¿no? ¿Hasta dónde podíamos llegar nosotros como profesores en el aspecto de meternos a esa privacidad de intimidad, ¿no? Los crackers como amenaza y hackers de sombrero negro que aprovechan esta avalancha del uso de tecnologías, que aprovechan las vulnerabilidades antes expuestas. En fin, quiero dar por concluida la primera parte. Gracias, doctor. Sí, Darío, no, bastantes ejemplos en los cuales yo creo que tuvimos que ir aprendiendo durante estos ya cerca de 2 años de pandemia, en los que hemos estado pues prácticamente pues confinados en la casa, en algunos sitios donde tengamos acceso a internet para poder estar realizando nuestras actividades tanto de investigación como de docencia. Pero bueno, me gustaría conocer el punto de vista de Francisco y sobre este tema que nos pudiera comentar. Por favor, Francisco. Sí, hola. Buenas tardes a todos y saludos desde España. Antes de nada, quisiera agradecer a NUYES TIC por la invitación a participar en este evento. Aunque soy catedrático doctor en la Universidad de Málaga, aquí en España, estoy aquí representando a RENIC, que es la Red de Excelencia Nacional de Investigación en Ciberseguridad. Actualmente soy el presidente aquí en España de esta red, que reúne una veintena de universidades y centros tecnológicos de ciberseguridad en España. Así que, de nuevo, agradezco en nombre de RENIC, como su presidente, que soy esta invitación a participar. Bueno, yo puedo hablarles como profesor de universidad de cómo ha afectado al entorno universitario, tanto a nivel español como a nivel europeo. Principalmente, los problemas de seguridad en esta etapa que hemos pasado de pandemia, de confinamiento, han venido a través de ransomware, ataques de ransomware a distintas universidades españolas,
Entiendo que los atacantes han querido aprovechar la coyuntura de que los sistemas informáticos universitarios y sobre todo los sistemas de enseñanza virtual de las distintas universidades se habían convertido en sistemas indispensables para poder proseguir con la normalidad dentro del confinamiento de las actividades docentes. Y en ello vieron un filón para atacar, para poder, evidentemente, chantajear con más fuerza a las universidades a través de estos ataques de ransomware y para hacer los respectivos cobros en criptomonedas, ¿no? Seguramente en una situación no pandémica, la dependencia de las actividades docentes en todas las universidades hubiera sido menor respecto a los sistemas informáticos y, por lo tanto, menos atractivo para los atacantes. Pero ciertamente durante la pandemia esto es lo que ha ocurrido. Los ataques de ransomware se han producido durante todo este año y medio atrás y se siguen produciendo incluso a día de hoy. El último de estos ataques se produjo el 11 de octubre, hace un par de semanas, contra la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue un ataque bastante fuerte que obligó a desconectar todos los sistemas de la universidad. Se perdieron las conexiones de correo electrónico y otros servicios que se proporcionaban a los alumnos y al profesorado. Bueno, durante ese ataque los técnicos informáticos se vieron obligados pues, a seguir los protocolos previstos para este tipo de ataques, desconectar los servicios centrales, poner en cuarentena los ordenadores, etc. El ataque, como digo, fue el 11 de octubre y ha sido de tal dimensión que se ha catalogado que hasta final de año todos los sistemas van a estar afectados hasta final de este año. Así que todavía queda como un par de meses más en el que los alumnos y profesores y el personal de administración y servicios de esta Universidad Autónoma de Barcelona van a seguir con unos servicios a medio rendimiento debido a este ataque. Anteriormente, en la primavera, también la Universidad de Castilla-La Mancha sufrió un ataque de ransomware. Bueno, la universidad pudo amortiguar la parte de los efectos, pero no totalmente. Durante un par de meses estuvieron también ofreciendo los servicios, no en todo su potencial, por este ataque que habían sufrido. Incluso anteriormente también la Universidad de Córdoba, que es cercana a Málaga, en el sur de España, también sufrió ataques de este tipo, pero hay que hacer mención de que este tipo de ataques no se han producido solo en España. También han sido bastante sonados o bastante famosos los ataques que han sufrido, por ejemplo, la Universidad de Edimburgo en Escocia y en Alemania las universidades de Stuttgart, el Instituto Tecnológico de Karlsruhe, la Universidad de Ulm o la Universidad de Tubinga. En estos últimos casos eran ataques de ransomware no solo a los equipos y sistemas relacionados con las actividades docentes, sino también a una red de superordenadores que hay aquí en Europa y de las que estas universidades forman parte. Más allá del ataque de ransomware, nosotros en nuestra Universidad de Málaga hemos tenido también la oportunidad de ver otro tipo de ataques masivos a servidores centrales, intentando que los servicios que proporcionábamos de enseñanza virtual no funcionaran. De hecho, hubo un llamamiento anónimo por parte de los alumnos para hacer ataques masivos a los propios sistemas de la universidad, con el objeto, según los alumnos, de probar que estos sistemas no eran suficientemente robustos para hacer las evaluaciones por parte del profesorado de forma online, dado que era imposible hacerlas de forma presencial por las medidas sanitarias que teníamos en vigor aquí en España. Los alumnos pretendían, una parte de ellos, por supuesto no todos, una parte de ellos pretendían que no se les evaluara a través de exámenes online, sino a través de la valoración y la evaluación de trabajos y algunas prácticas, pero no a través de exámenes, propiamente dicho. Entonces, tuvimos un par de ataques de este tipo, en el que afortunadamente nuestros sistemas pudieron aguantar un número enorme de conexiones simultáneas a los sistemas de enseñanza virtual, y una vez que esto pasó, los alumnos ya se dieron cuenta de que realmente el sistema era robusto y no volvieron a intentarlo. Pero sí que es cierto que estos fueron los primeros meses de la pandemia. Los 2 o 3 primeros meses de la pandemia tuvimos varios ataques de este tipo que comento. Gracias. Yo creo que ahí al respecto, obviamente sí, la finalidad de atacar esta serie de
universidades, principalmente pues conlleva la relación que tienen como hubs de interconexión que tienen todas estas en la parte de Europa, ¿no? Y bueno, siempre los estudiantes pues buscarán alguna forma de poder pues dañar ya sea la imagen o algún sistema que les corresponda, obviamente, pues un sistema de evaluación, ¿no? Y en este caso, pues lo que nos comentas, Javier, pues yo creo que es un ejemplo de los que estuvimos inclusive hablando en el panel anterior, pero muchas gracias, Javier, por tu intervención. Vamos a pasar a una segunda pregunta que también es importante para que otros dos de nuestros invitados nos puedan apoyar con sus comentarios. Sería, ¿qué impacto ha podido observar en el análisis y desarrollo de modelos y metodologías en ciberseguridad dentro de su institución u organización ante los evidentes cambios del uso de las tecnologías de información producidos por el COVID-19? Vamos a darle la palabra al doctor Aldo Hernández y tiene hasta 5 minutos para hacernos sus comentarios, por favor. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, pues muchas gracias por esta invitación al panel. Me gustaría empezar con un poco de estadística, ¿no? 81%, bueno, se ha reportado que el 81% de los profesionales en ciberseguridad han reportado incidentes desde el inicio de la pandemia, de lo cual esto ha obligado a que 83% de las compañías de telecomunicaciones tengan que hacer cambios en la forma en la cual se transmite la información. Por esto mismo se han adoptado diferentes tipos de mecanismos como cifrar la información, mecanismos de doble autenticación para diferentes usuarios, o más bien de multiautenticación. Se ha reportado también que debe de haber buenas prácticas y sobre todo una mejora en la cultura de seguridad. El spear phishing ha estado ahorita permeando bastante y por esto mismo Google ha presentado que la consulta cómo quitar un virus pues ha incrementado casi en un 42%. Esto mismo ha originado que también haya una especie de desconfianza en la forma en la cual utilizamos las nuevas tecnologías de la información, sobre todo en el ámbito académico, donde, como se comentaba anteriormente, pues son diferentes plataformas, cada una tiene sus pros y sus contras, y cada quien le agarra el gusto y comodidad a la que le parece mejor. Pero bueno, la idea es que se empiezan a adoptar sobre todo nuevas prácticas, sobre todo orientado a algo muy importante que es la privacidad de la información, ¿no? Y esto obviamente alineado a la confidencialidad, pues bueno, se ha visto bastantes mecanismos en los cuales pues deseamos una comunicación segura. Esto nos lleva a que ha aumentado casi en un 8% el uso de VPNs. IBM reportaba desde el año pasado que casi 76% de los trabajadores que trabajan por vía remota coinciden que este tipo de trabajo aumenta la información que se está exponiendo, o sea, tienen miedo a una vulnerabilidad. Ha habido también un bombardeo pues mediático de que las tecnologías que estamos utilizando actualmente pues tienen algún tipo de brecha de seguridad, y pues bueno, todo esto al final de cuentas converge en la parte de cómo se presenta la cultura y cómo de la parte técnica se traduce hacia algo que todos puedan entender, ¿no? No se trata de asegurar solamente las tecnologías de la información, sino también el cómo se usa, ¿no? Por experiencia en la parte docente, pues muchos alumnos siempre están preguntando si realmente alguien puede ver las calificaciones y un sistema en el cual se reporta la actividad docente puede ser, como se dice en el argot, hackeado. Y pues bueno, nunca va a haber una certeza total de seguridad de la información, pero sí podemos disminuir un poco el impacto que se podría tener si se hace toda esta parte de educación en seguridad, ¿no? Crea contraseñas seguras. Si nos vamos a conectar site a site, utiliza una VPN, evaluando también qué tipos de algoritmos criptográficos tiene. Se plantea también esta parte de no confíes en todos los sitios que estás accediendo. El que tenga HTTPS no significa que sea un sitio totalmente seguro. Verifica las URLs, no abras algún correo que te parezca extraño o que consideres que puede robar tu información.
no espantar totalmente a los usuarios, pero sí hacer una especie de conciencia de los riesgos que implica el navegar en Internet y hacer uso de estas tecnologías que poco a poco se están permeando. Yo creo, sinceramente, que esto de la pandemia revolucionó y cambió la forma en la cual se brinda la educación, nos abrió un panorama en el cual pues podemos estar dando una clase con 70, 80, 100 alumnos y estamos conectados al final de cuentas en un ambiente virtual, pero la cátedra sigue, ¿no? Entonces, muchas formas en las cuales se está llevando la educación ahora, pues se irán ahora online, se seguirán utilizando las plataformas, pero también se queda permeada toda esta cuestión de seguridad de la información y la educación que se debe tener en el uso. Ya hay manuales, buenas prácticas, toda esta conciencia que existe, y yo creo que esto quedó para quedarse, ¿no? Regresaremos a presencial, pero un apoyo que tendremos siempre serán estas tecnologías, recursos y nuevas herramientas para la educación. Así es, Aldo, yo creo que es importante pues lo que nos mencionas, el paradigma de la educación tradicional como la conocemos, creo que no será la misma a partir de lo que hemos estado viviendo estos últimos 2 años. Inclusive algunas estrategias de otros países en las que ya la pandemia ha sido abordada ya un poco más con estrategias. Yo he revisado que prácticamente los programas tradicionales están desapareciendo con algunas estrategias tradicionales ahora de pues algunas materias netamente en línea, ¿no? Y eso yo creo que algo nos va a tener que llevar a cabo sobre esta parte. Yo quisiera preguntarle a Pablo, sin antes ofrecer una disculpa porque lo presenté como Pablo Valverde y es Pablo Velarde, perdón, pero bueno, recordemos un poco que el panel quisiéramos que también se aborde cómo ustedes como especialistas en investigación en ciberseguridad pues les ha mermado o han tenido que cambiar la forma en su proceder para seguir desarrollando pues investigación en ciberseguridad. No solamente los que hemos estado al frente de una computadora ofreciendo una cátedra, sino también cómo aquella investigación que desarrollábamos antes de la pandemia, pues ahora ha sufrido modificación. Entonces, no sé, Pablo, si tú nos quieres comentar algo al respecto. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Primero, pues igual agradecer a NUYES TIC por la invitación y pues en relación a la pregunta, la experiencia como usuario de una infraestructura de red dentro de nuestra universidad, pues sí ha impactado pues con la aparición de esta pandemia, ¿sí? Nos ha restringido, por ejemplo, en los casos de que nos mandaron a resguardarnos, a hacer la cuarentena en casa, pues obviamente ya no nos dio posibilidades de seguir trabajando a distancia, ¿verdad? Pero nos obligó, a trabajar a distancia, ¿sí? Y eso pues nos limitó en los recursos con los que contamos dentro del laboratorio. El laboratorio acá que tenemos en la universidad es un laboratorio que se ha creado a lo largo del tiempo con infraestructura ya bastante interesante en cuanto a equipos, en cuanto a equipos de cómputo, lo que se ha capturado pues también en cuanto a datos, a información, a las formas también de trabajo que teníamos ahí para reunirnos y discutir los avances que vamos logrando, porque pues ahí se trabaja con estudiantes que tienen interés pues en trabajar en el área de seguridad, ¿sí? Entonces eso sí nos afectó de manera importante, ¿sí? La pregunta también la vio dirigida en cuanto a qué hizo la universidad para poder enfrentar esta situación, ¿sí? Yo no soy responsable de la infraestructura que hay por afuera pues del laboratorio. Ahí hay un departamento, hay un área de seguridad y servicios de Internet en la cual pues hay un responsable. Yo me dirigí a él para preguntarle qué hizo la universidad para prepararnos ante esta situación. Me comentó que lo que se hizo apenas hace unos meses fue la de adquirir un equipo especializado para el manejo de los riesgos de
de Internet, un equipo, es un firewall de tipo UTM, de la marca Fortinet, FG600E, algo así, recuerdo el modelo, donde ya trae, es de nueva generación ese dispositivo, trae seguridad de IPS, IDS, y trae manejo pues de amenazas persistentes. Es algo avanzado, se contrataron también las licencias y eso ha permitido pues tener un manejo para estos casos, ¿sí? Ha ayudado a contener riesgos que vienen del exterior y con las capacidades de IPS y de IDS, pues también amenazas que en el interior sucedan, ¿verdad? Entonces, esas han sido parte, digamos, de lo que se preparó, pues, la universidad. También me comentó, pues, que en la cuestión del acceso a Internet también se contrató un servicio redundante con lo que le llaman Clean Pipe, que es tubería limpia, donde el proveedor, que en este caso es Total Play, ofrece pues que los ataques que provengan o que vayan a llegar a través de su servicio sean contenidos a través de esa tubería limpia, ¿sí? Entonces, es otra de las medidas también que se han tomado. También parte de lo que estaba relacionado con la pregunta y que yo le contesté, si hay algunas metodologías o hay algunas formas de poder abordar los casos pues de contingencias o de problemas de seguridad, y eso sí hay trabajo por hacer, es un tema abierto dentro de la institución, porque no se cuentan todavía con políticas o metodologías dirigidas estrictamente pues a tomar acciones de prevención, ¿sí? Porque estas tienen que ser aprobadas a nivel de consejo, pues, de consejo universitario. Entonces, ahí sí es una de las, digamos, de las partes que se tiene que trabajar para, digamos, regular la forma en que se va a hacer el uso y el acceso de los recursos o a la infraestructura de redes de nuestra universidad, ¿sí? Entonces, igual como toda universidad o toda red institucional, pues sí, también hemos sido víctimas, como el doctor que nos comentó de Barcelona, también fuimos víctimas de un ataque de red, pero esto fue no en estos años, ¿ya? Fue hace como 2 o 3 años, fuimos víctimas también de una botnet, y pues en base a esa experiencia se tomaron acciones como las que les señalé, ¿verdad? De prepararnos más. Y pues ahora con el regreso que ya se está planeando, pues ya hay también algunas acciones de preparación para poder regresar. Ya a las aulas se están pidiendo que tengan todas el servicio de Internet, y hasta que no se tenga esa parte, pues, y también la cuestión de seguridad considerada, vamos a regresar, ¿verdad? Entonces, eso sería, digamos, mi observación que hice en cuanto a mi institución, ¿verdad? Cómo se manejó esta contingencia en la UAM, ¿verdad? Sí, gracias Pablo. Pues, interesante, ¿no? Cada organización, cada institución de educación superior, pues maneja, dependiendo pues de lo que ya sabemos de los recursos humanos, de su presupuesto y de sus políticas, ¿no? Cada uno debe de regirse bajo esos principios. Fíjense que a mí me gustaría abordar con otro de los invitados, es una pregunta que primeramente se la vamos a dirigir a Francisco Javier, es que, ¿qué áreas, cuáles son las principales líneas de investigación que ahora, a través de la experiencia con el COVID-19, desde el punto de vista de ciberseguridad, tenemos que reforzar? O aquellas que por el uso exponencial de las TICs necesitamos poner más atención y que nuestros estudiantes deberían de empezar a abordar, porque son pues estas líneas de investigación que en un futuro ya no serán líneas de investigación, sino que serán líneas de aplicación del conocimiento. Por favor, Francisco. Sí, bueno, yo creo que habría que distinguir, desde el punto de vista universitario, habría que distinguir entre la investigación que se puede hacer por parte del personal encargado de las infraestructuras TIC, las infraestructuras de tecnología y de la información y comunicaciones, que
que puede que sea más variable y tendente a esa variación en función de la tesitura que haya en cada momento, como por ejemplo esta que ha habido ahora con la pandemia, distinguiría entre ese tipo de investigación y la investigación que se hace dentro de los grupos de investigación universitarios conformados por profesores, doctores, etc. Y yo de lo que puedo hablar es de esto último, como profesor y como director de un grupo de investigación y como presidente de la red de investigación aquí en España. Y no voy a hablar por mí mismo, sino voy a hablar por todos, porque recientemente, a final de, en febrero, aproximadamente marzo, hemos publicado desde RENIC, desde esta red de excelencia, un estudio que hemos hecho entre 45 equipos de investigación a nivel nacional, a nivel español, entre ellos pues 28 universidades, 10 centros tecnológicos y 7 centros de investigación. Hemos hecho esta encuesta a más de 450 investigadores, es decir, profesores o doctores o doctorandos de las universidades españoles de estos centros tecnológicos que comentaba. Y lo que observamos en cuanto a dónde se está poniendo el foco de investigación, en qué líneas, en qué temáticas, evidentemente son líneas de temáticas no derivadas del efecto del COVID, sino son líneas que lo que intenta es anteponerse a los ataques que vengan en un futuro. Yo entiendo que la investigación, vista desde la perspectiva de los grupos de investigación, no puede evolucionar en base a la situación actual, sino a la situación futura. Por eso las tecnologías donde ahora mismo se está centrando la investigación aquí en España, según esta encuesta que hemos realizado, son por este orden, en el 40% de los centros, universidades encuestados, el 40% de ellos se dedica a, o pone parte de sus esfuerzos a la investigación en lo que es seguridad de Internet de las cosas, el Internet de los objetos. Hay un 38% de estos centros que parte de sus esfuerzos lo dedican a la seguridad en cloud computing, un 36% en control de acceso y autenticación y también un mismo porcentaje en protocolos criptográficos para la preservación de la privacidad, un 33% en seguridad en redes, un 33% en privacidad en IoT, etc. Es decir, nosotros hemos identificado las líneas mayoritarias y hemos establecido que hay 12 líneas en las cuales al menos el 25% de las universidades, centros tecnológicos de ciberseguridad de España están poniendo su atención. Son estas que he mencionado: Internet de las cosas, cloud computing, control de acceso, control criptográfico, etcétera, pero también el análisis de datos, la seguridad en análisis de datos a gran escala, la autenticación criptográfica, la criptografía teórica también, la detección de anomalías, mecanismos de respuesta ante ataques y seguridad y privacidad mediante el diseño. Hay otras más. Pero en todas estas que he comentado, al menos el 25% de los grupos de investigación han declarado que ponen esfuerzos de investigación. Evidentemente, los grupos de investigación suelen ser grandes, de suficiente dimensión, como para poder concentrar sus esfuerzos en más de una temática de investigación. No se especializan solo en una. Por ejemplo, en mi grupo de investigación somos 20 profesores y doctores, y tenemos 7 u 8 líneas de investigación distintas, ¿no? Por eso los porcentajes que comentaba anteriormente. Como digo, estas son encuestas que se han realizado en el último trimestre de 2020, que se han publicado. Está en la web de RENIC, si quieren ver ustedes los resultados de este estudio. Se ha publicado en marzo de este mismo año. Y, por reiterar, no son investigaciones que estén derivadas por el COVID, son investigaciones a futuro, es decir, donde hay que poner el esfuerzo para evitar problemas de ciberseguridad a corto y medio plazo, pero no en el presente actual. Gracias. Yo creo que si bien el estudio que nos presentas, la parte de Internet de las cosas, cloud computing, la parte de criptografía, la parte de hardening para protocolos de comunicación, son temas que han existido en el pasado y que hoy, a través de este resultado de la investigación de ustedes, se viera que haya futuro. Más bien, yo creo que la pregunta iba enfocada a que si en alguno de los estudiantes o en alguno de los investigadores, derivado de algunas áreas de oportunidad, obviamente, pues, realizadas por el COVID, había
existido algún interés de algunas áreas de investigaciones adicionales o nuevas, pero creo que todas las que tú nos dijiste, pues caen dentro de cualquier supuesto de todas aquellas que pudiéramos haber estado, pues pensando todos los que hacemos investigación en ciberseguridad. Y ahí le preguntaría a Álvaro, sobre la misma pregunta, ¿cuál sería tu punto de vista, por favor? Claro que sí, Gabriel. Mira, yo creo que lo mencionas muy bien, ¿no? O sea, el COVID, por un lado, nos hizo replantear, o sea, todo lo que habíamos trabajado en investigación, volverlo a investigar porque se movió todo, ¿no? O sea, en temas de gestión, pues la masa de usuarios creció, el tipo de uso de la tecnología se modificó. Entonces, hay que replantear el cómo gestionar la seguridad, hay que empezar a plantear nuevos modelos. En el tema de detección de patrones, detección de intrusos, pues los vectores se movieron muchísimos, hay que volver a reentrenar, a plantear qué nuevas variables integrar. Pero haces muy acertado la pregunta es, ¿y qué áreas nuevas se abrieron, no? Y yo alcanzo en el diálogo con estudiantes y demás a identificar algunas. El primero es empezar a pensar en automatización para detectar ataques comunes de ingeniería social. Vuelvo a recaer en el tema de la ingeniería social. Mucho tiempo lo hemos atacado desde la formación, desde educar a las personas, irles enseñando a no caer esto, pero de repente empieza a surgir la duda, pues la masa es muy grande, son muchos los usuarios y todos los que estamos aquí sabemos que por más que uno le diga a un usuario, no abras un correo de una persona que no conozcas, lo va a ir a abrir y le va a dar clic al archivo, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a detectar este tipo de actividades para empezar a prevenir, utilizando la tecnología, todos estos tipos nuevos de ataques en torno a la ingeniería social? ¿Cómo podemos evitar que un usuario sea víctima de un ransomware cuando él es el propio que ejecuta normalmente el binario que invade la máquina, ¿no? Y se corre por la red. Entonces, esta línea, yo creo que son estas nuevas líneas que va a estar apareciendo, es cómo podemos hacer que el vivir en este mundo digital sea mucho más seguro sin depender totalmente del ir educando e ir formando a nuestros usuarios, ¿sí? Otra área que de repente aparece es todo lo nuevo que se está abriendo a nivel de dispositivos móviles. A raíz del COVID-19, los dispositivos móviles pasaron de ser dispositivos que usábamos para estar en redes sociales, o sea, la mayoría de la gente lo usaba para ver redes sociales, comunicarse, a ser dispositivos donde se centra la operación. ¿Cuántos estudiantes hoy en día no toman clases a través de su dispositivo móvil? En todos los grados académicos, estamos hablando desde primaria, educación básica, media, superior y demás. Entonces también empieza a entrar aquí un tema de cómo los protegemos más allá de un antivirus, más allá de estos elementos ya tradicionales, ¿qué más tenemos que proteger ahí, no? ¿Cómo podemos, de nueva cuenta, hacer que una persona menor de edad, un niño que está en educación básica, que hoy en día tiene acceso a un dispositivo móvil, porque ya se lo dimos, porque así tuvo que tomar clases, ¿cómo podemos hacer que esté seguro dentro de este dispositivo? ¿Sí? Y esto también aplica, platicaba de repente con otras personas, también con las personas de la tercera edad, que tuvieron que subirse a todo esto. Entonces, concretando, yo creo que lo mencionas bien, estas nuevas áreas que son, cómo proteger a los usuarios en este nuevo entorno de las acciones que ya vimos que educándolos nos va a tomar muchos años, protegerlos. Sí, yo totalmente de acuerdo. Yo creo que, pues, de alguna forma, sí la pandemia, e insisto, seguramente en otros países, como lo dice el compañero de España, pues a lo mejor han tenido un poco más de oportunidad de revisarlo, porque obviamente, pues, se generó una estrategia de ataque, una estrategia de poder cómo llevar la pandemia a través de la parte de educación como nosotros, pero ahora tropicalizándolo a México, bueno, pues apenas estamos pues viendo que muchos de los jóvenes y adultos que posiblemente son estudiantes en las universidades apenas han completado su cuadro de vacunación. Otros, lo están terminando en los estados de la República. Se está concentrando más esta vacunación en las ciudades importantes, en las grandes urbes, pero todos aquellos estudiantes que están lejos y que por alguna situación no han podido ser vacunados, pues todavía las estrategias para retornar
a las clases de una forma presencial, pues todavía no están bastante definidas, al menos en nuestro país, ¿no? Y yo creo que ahí también es alguna área de oportunidad de investigación social, no para la parte de ciberseguridad, sino para la parte social de cómo atender este tipo de situaciones. Quisiera pasar a una pregunta también importante. Hablaba el maestro Darío Medina sobre la parte de riesgos y dice, ¿qué tipo de escenarios de ciberriesgos debemos contemplar en la llamada nueva normalidad? ¿No? Al menos en México, esa palabra de la nueva normalidad contempla en el regreso a clases de una forma escalonada, el regreso a las actividades económicas en las empresas, los servicios se empiezan a generar a través de algunas técnicas de utilización de TICs, pero no es la normalidad como la conocemos antes de la pandemia. Entonces, esta nueva normalidad nos presenta una nueva, pues un nuevo panorama de los riesgos, y yo creo que sí es importante que pudiéramos abordarla y nos pudieras comentar algo, Darío, por favor. Claro, con mucho gusto, doctor. Bien, específicamente seguimos con la parte de riesgos en el comentario. Yo creo que no hay mucho que decir nuevo. Fíjese, lo que voy a decir es trascendente. Ya la norma específicamente, hablando de un marco regulatorio en cumplimiento de la norma ISO 27001, marca específicamente controles de escenarios de continuidad operativa y de planes de desastres. Entonces, ahí específicamente yo creo que hay que seguir la norma, ¿no? Esos escenarios de riesgos se solventan ¿cómo? No menospreciando lo que sucedió y cumpliendo cabalmente con estos tipos de controles que una norma internacional ya nos determina, ¿no? Que se hagan pruebas de este tipo de escenarios de continuidad operativa, de planes de desastres, que por supuesto nos lleven a una parte de mejora continua, ¿no? Que dichos planes se materialicen, que no se menosprecien este tipo de escenarios catastróficos, ¿no? Yo creo que esa es una parte de riesgo que si no se vea con lo sucedido, pues entonces sinceramente no sabríamos qué determinar. Lo digo, no lo hace específicamente un invento de alguien, ya lo dicen las normas internacionales. Hay que voltear a verlas y hay que transmitirlas desde nuestra brecha, ¿no? Y esta parte también de transmitir, yo creo que este escenario de riesgo también deberíamos de plantearlo desde el aspecto de concientización, de capacitación a estos activos de información. Vuelvo al punto: alumnos, profesores, empleados, amas de casa, mismos generadores de tecnologías de la información, con la finalidad, ¿no? de que del buen uso de la información en medios públicos, y para eso estamos los que nos dedicamos a la cátedra, ¿no? Claro, organizaciones como la ANUYES que vigilan con estos foros cerrar la brecha en materia de protección de la información en el ciberespacio, ¿no? Como la ciberseguridad, seguridad de la información, seguridad informática, ciberdefensa, estaba viendo desde el anterior foro que usted participó, doctor, ahí específicamente se habló en materia de ciberdefensa y qué es lo que nosotros como catedráticos debemos de transmitir. Claro, sí, totalmente de acuerdo en lo que comentas, Darío, y creo que sí, también es importante que nuestras organizaciones pues asuman este escenario de ciberriesgos, ¿no? Ahora con la nueva normalidad, que yo creo que no pasará más allá de las fiestas decembrinas, en las que tengamos que estar casi pues todos los docentes y los alumnos que son de educación superior, pues ya en las aulas y tomando cuestiones, porque como conocemos, al menos en México, pues los estudiantes de educación básica y media superior, que en este caso sería secundaria y algunas preparatorias, ya están colaborando dentro de las aulas, ¿no? Le pediría al doctor Aldo Hernández también un comentario al respecto, desde su perspectiva y desde su experiencia, de cómo estos nuevos ciberriesgos que se deben tomar en cuenta y cómo los podemos estar pues tomando en cuenta y mitigarlos. Por favor, doctor Aldo. Bien. En cuestión a los riesgos y las amenazas, pues bueno, es algo que siempre estará creciendo, o sea, la sofisticación que se tiene en el desarrollo pues, de nuevos ataques, es algo que, pues bueno, es algo que tenemos que siempre contemplar. No es algo
que se vea por el momento que vaya disminuyendo, porque mientras nosotros estamos desarrollando pues nuevas metodologías, nuevas tácticas, nuevos procedimientos y mecanismos para poderlo mitigar y remediar, pues bueno, los ciberatacantes, los actores maliciosos, pues es su trabajo, ¿no? Ellos a eso se dedican. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues bueno, hay un panorama totalmente relacionado a diferentes tecnologías que van surgiendo, ¿no? Se ha mencionado la parte de seguridad perimetral, se ha mencionado la parte de automatización de procesos, pero algo que se está permeando en esta época y que mucha parte de la industria está tomando en cuenta, pues es la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Lo que nos dicen las nuevas tendencias de seguridad de la información, no nada más para esta nueva normalidad y para el regreso eventual hacia un escenario con el que estábamos antes de la pandemia, es la incorporación pues, de nuevas técnicas de defensa multicapa, ¿no? La inteligencia artificial nos puede ayudar para la detección un poco más oportuna de patrones maliciosos. El autoaprendizaje y el deep learning nos ayudarán en algún momento para que ya tengan motores totalmente con esta tecnología, los sistemas de detección y prevención de intrusos, los honeypots. Google ya ha hecho un fantástico trabajo para reducir el spam casi a un 0%. Evidentemente, esto nos llevará a la parte de gestión de vulnerabilidades, donde podemos identificar y priorizar las remediaciones, la clasificación de los datos, ¿no? O sea, que se puedan rastrear, identificar y clasificar para poder proteger de manera más oportuna a los usuarios, la inteligencia de amenazas, cómo podemos automatizar la categorización del comportamiento, el análisis, un análisis más contundente de tráfico. Y muchas de estas tecnologías, si bien están ya trabajando de manera híbrida con mecanismos de detección por firmas o de anomalías que muchas veces se basan en distancias, en estadística, etcétera, un plano un poco más matemático, creo que la industria tendrá bastante que ver en la propuesta de la disminución de los posibles incidentes que existen, y algo que me gustaría mencionar pues son los ataques de día cero, ¿no? Si bien existen muchísimas papers y muchos white papers también de la industria que nos hablan de esto, pues bueno, con estas nuevas adecuaciones de inteligencia artificial, los sistemas inteligentes, tal vez podremos abordar la disminución también de este tipo de amenazas, y con esto, si bien no llegaremos a una certeza, más bien a una seguridad del 100%, por lo menos una certeza en la protección que tenemos de nuestros activos, pues sí podría ocurrir, ¿no? Yo creo que se está apostando bastante con estas nuevas tecnologías. La academia y la industria están bastante ligadas en estas propuestas, y creo que la pandemia, para concluir, pues nos dio un claro ejemplo de que cuando regresemos totalmente hacia la dependencia tecnológica, porque nuestro trabajo será de esta forma, pues los mecanismos cada vez tienen que ser más robustos, ¿no? Esa sería mi conclusión en torno a esta pregunta, y pues bueno, muchas gracias por el tiempo. Gracias, Aldo. Yo creo que aquí nos queda solamente pues un minuto, yo creo que a lo más hemos estado ya rayando en el tiempo límite de la sesión, pero tenemos dos preguntas importantes de la gente que nos escucha, ¿no? Alfredo Campos nos pregunta, y eso lo voy a hacer abierto para cualquiera de ustedes que en 30 a 40 segundos no más nos pueda responder, porque es importante que la gente que nos escucha se pueda llevar una respuesta. Una primera pregunta es: ¿qué es la ingeniería social? Y si alguien nos puede apoyar en una respuesta de no más de 40 segundos, por favor. Yo tomo la palabra, fue que lo estuve mencionando mucho. La ingeniería social es la gente que estudia el cómo engañar a las personas, lo voy a decir así de burdo, es cómo engañar a las personas para que caigan en algún tipo de fraude, en algún tipo de engaño y hacer algo malicioso. El ejemplo más sencillo es: yo puedo hablar por teléfono, decir que soy de un área de soporte y que necesito la contraseña para una validación, cuando simplemente soy una persona extraña que quiere tener acceso a sus cuentas. Eso sería la ingeniería social. Es toda un área y es el área principal a través de cual hoy se ataca a la mayoría de los usuarios dentro del mundo digital. Gracias, Álvaro. Sí, es importante que la gente que nos escucha pues sepa que este tipo de técnicas son
los vectores de inicialización para poder extraer pues, muchísima de la información que después puede ser explotada por gente un poco más técnica, ¿no? Y esto es algo importante que sepan la gente que nos escucha que todos estos vectores de inicialización para un ataque inician con una pregunta, pues como dijo Álvaro, muy básica, que pareciera muy de rutina, pero que está siendo suplantada por otra persona que no es la que debe hacer o obtener esta información. Pues yo creo que estamos en el límite. Hemos de agradecerle a todos nuestros panelistas el que nos hayan pues compartido su experiencia, que nos hayan vertido con su conocimiento el día de hoy en este panel, y que pues bueno, la gente que nos escucha se vaya con una idea general de cómo la realidad del COVID-19 ha hecho que la investigación en ciberseguridad, desde el punto de vista académico, como bien lo dijo Javier, pues haya tenido o no un trastorno, un cambio. Pareciera que hoy que los datos que nos da Javier es que no, que los grandes temas siguen, permanecen, pero sí a lo mejor ahora con una conciencia de poderlos aplicar a nuevas metodologías y a nuevas formas de trabajo. Yo creo que ahí dejaría el comentario, agradecerle pues a Álvaro, a Darío, a Javier, a Pablo, a Aldo, su participación, y con esto cerraríamos la intervención y daríamos pie a nuestro presentador que nos indique qué es lo que sigue. Gracias a todos, felicidades, que todos en sus casas sigan teniendo salud. Y bueno, pues esperamos vernos en un próximo evento. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Tienes tu micrófono apagado, Eunice. Una disculpa. Buenísimo panel, la verdad, excelente el tema. Creo que nos llevamos mucho para reflexionar y también para aprender. Y les agradecemos al moderador, el doctor Gabriel Sánchez Pérez, y a los conferencistas que nos acompañaron, al maestro Álvaro, al doctor Pablo, al doctor Darío, al licenciado Francisco, y sobre todo por dejar el espacio para compartir con nosotros, sabiendo de sus múltiples ocupaciones. Y bueno, también les comento que en breve, a modo de agradecimiento, les haremos llegar su constancia de participación. Y también queremos invitarlos a ustedes y a todos los que nos están acompañando en el encuentro en NUYESTIC a visitar la expo de los patrocinadores y a seguir el evento cultural que se estará transmitiendo. Gracias y nos vemos luego.